Bien, amados, damos entonces inicio al estudio de la Parashá Vayera en este sagrado día de Shabbat. Iniciamos con el capítulo 18, versículo 1 del libro de Bereshit, Génesis, donde está escrito: se le apareció a El-Hachén en la planicie de Manré, mientras él estaba sentado en la entrada de su tienda. La visita que le hizo Hachén a Abraham fue para demostrarle que se había convertido en una vasija de la presencia divina, de la Shekinah, lo que significa que su ser físico se había purificado tanto que podía ser una morada para Hachén. Abraham en ese momento se había convertido en una morada para el Eterno. Está escrito: y la Torá es luz. Esto indica que quien se ocupa de la Torá, estudiándola de una manera apropiada, amerita que esa luz suprema de la que se enciende la vela pueda ser recibida por esta persona. Pues una vela sin luz, el fuego que la enciende, carece de importancia, ya que se apaga inmediatamente, y tampoco la luz sin vela tiene importancia, pues no puede iluminar. Resulta que uno necesita al otro de una manera ineludible. Por eso es necesario cumplir los preceptos para acondicionar la vela. Y debe ocuparse de estudiar la Torá para proporcionar luz a la vela. Por tal razón, bienaventurado es quien se ocupa de la Torá, el medio que proporciona la luz, el medio que nos proporciona la sabiduría. Y aquí tenemos una pregunta para explicar este tema. ¿Cómo Abraham se había convertido en una vasija de luz para que pudiera morar la presencia divina, la Shekinah, en él? ¿Cómo había sido? Enseñan nuestros sabios que hay dos formas o dos maneras por las cuales Abraham se convirtió en este recipiente, en esta vasija, para que morara la presencia divina de Dios Altísimo en él. Primero, Abraham estudiaba Torá oral. En esa época no existía todavía la Torá escrita. Acordemos que fue entregada posteriormente a Moshe Rabenu. Y la segunda, enseñan nuestros sabios que fue por Sara. ¿Por qué? Veamos esto. Está escrito: porque la vela es precepto, ¿cierto? ¿Cuál es la vela del precepto? La vela que fue ordenada a las mujeres que encendieran en la víspera del sagrado día de Shabbat. Pues esa vela está asociada al misterio de la presencia divina, al misterio de la Shekinah. Shekinah que moraba en Abraham. Y la mujer, en este caso Sara, su esposa, se convierte en el vehículo de este ente superior al cual rectifica a través del encendido de las velas del Shabbat. Y aunque sea que las mujeres no tienen el mérito del estudio de la Torá, pues no tienen obligación de estudiarla como sus maridos,
los esposos de ellas las ameritan a través del estudio de ellos, ya que traen la luz que ilumina la vela acondicionada y rectificada por las mujeres a través del precepto del encendido de las velas de Shabbat. Resulta que a través de este precepto las mujeres se ameritan la rectificación de la vela y los hombres se ameritan el estudio de la Torá, mediante el cual encienden la vela para que ilumine, rectificando completamente el precepto que las mujeres deben cumplir. Por eso, Abraham fue recipiente para que la Shekinah, la presencia divina de Dios, reposara en él. Cada Shabbat, cuando Sara encendía las velas, traía más luz a su hogar y por ende a su esposo Abraham también. Aquí vemos cuánta importancia tiene el mandamiento, el precepto de recibir Shabbat. Bien, cuando Dios creó el mundo, de toda la tierra con toda la energía que ella requería, pero la tierra no produjo hasta que apareció el hombre. Estamos hablando de toda la creación en el libro de Bereshit a partir de la primera parashá. De manera similar, el cielo no impartió fuerza a la tierra hasta que vino el hombre. Así está escrito. Las plantas todas de la tierra aún no se hallaban sobre la tierra, y la hierba del campo aún no habían brotado, pues el Creador no hizo llover sobre la tierra y no había hombre para cultivar el suelo. Está escrito en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 5. Es decir, todavía se hallaban escondidos en el seno de la tierra todos los productos de ella que aún no se habían mostrado, todos los productos de la tierra. Y los cielos hasta este momento se abstenían de mandar lluvia sobre la tierra, porque aún no estaba creado el hombre. Pero cuando el hombre apareció, enseguida aparecieron las flores sobre la tierra. Se revelaron todas sus fuerzas latentes. Vino el tiempo del canto. La tierra estaba madura para ofrecer alabanzas al Todopoderoso, lo que no había podido hacer antes de que el hombre fuese creado. Cuando el hombre fue creado y posteriormente pecó, la tierra fue maldecida y la abandonaron todas las cosas buenas, como está escrito. Maldita está la tierra a causa de ti. Está escrito en el libro de Génesis capítulo 3, Bereshit, versículo 17. Y luego, cuando cultives el suelo, no te dará su vigor. Y luego, espinos y abrojos producirá para ti. Está escrito en Génesis, Bereshit 3, 18. Ahora, cuando vino Noé, inventó hoces y asadas, pero después pecó por la ebriedad. Y también el resto del mundo pecó ante Dios y el vigor de la tierra despertó de ella. Así continuaron las cosas hasta que vino Abraham. Es decir, allí fue donde se rectificó a partir de allí todo lo que había sucedido con Adán, Eva
Noa y su familia. A partir de Abraham, entonces, allí una vez más, los capullos aparecieron sobre la tierra y todas las energías de la tierra fueron restauradas y se desplegaron. Hashem le dijo a Abraham prácticamente una orden y de las primeras que le entregó. Le dijo a Abraham que se circuncidara. Cuando el pacto existía en Abraham por la circuncisión, todo ese versículo se completó en él. El mundo fue firmemente establecido y la palabra del Señor le llegó abiertamente. De ahí que está escrito, y el Señor se le apareció, que es el nombre que lleva esta parashá, que traduce Vayerá. Enseña a nuestros sabios que hasta que Abraham se circuncidó, Dios solo habló con él desde un peldaño inferior. Los grados más altos no se hallaban estabilizados aún. Pero cuando Abraham, se circuncidó, inmediatamente los capullos aparecieron sobre la tierra. Cuando Abraham, digámoslo así, aún sufría los dolores, la incomodidad de la circuncisión, nuestro santo bendito le envió 3 mensajeros, 3 ángeles, 3 malajines. Se los envió en una forma visible para indagar primeramente por su estado de salud. Abraham seguramente los vio cuando descendieron a la tierra en la forma de hombres. Y efectivamente, toda vez que los espíritus celestiales descienden a la tierra, se visten de elementos corporales y aparecen a los hombres en una figura humana. Y bien, aunque Abraham tenía gran dolor de su herida por la circuncisión, se adelantó, se puso presto a encontrarlos para no ser remiso en su deseada hospitalidad. Deseada hospitalidad, algo que tenía por dentro Abraham, el ser bondadoso y hospitalario. Abraham, ya circunciso, vio lo que no podía o lo que no hubiera podido ver anteriormente. Primero los tomó por hombres, pero luego él advirtió que eran ángeles, que eran malajines santos que fueron enviados en una misión a él. Esto ocurrió cuando le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y seguidamente le anunciaron el futuro nacimiento de Isaac. Ahora, los malajines, los ángeles celestiales, no sabían que Sara, que ella estaba en la tienda. ¿Por qué le preguntaban? El hecho es que los ángeles conocen de los sucesos de este mundo solo aquello que es necesario para determinada misión. No se les da otro conocimiento, como está escrito. Pues yo pasaré a través del país de Egipto, yo soy el Señor, como está escrito en Éxodo capítulo 12, versículo 12, que indica que aunque el santo bendito tuvo muchos ángeles y mensajeros para efectuar su obra, no habrían sido capaces los ángeles
de distinguir entre el germen del primogénito y el germen del nacido después. Esto solo lo puede nuestro Creador. Y tenemos otro ejemplo, como está escrito en el versículo, y poner un signo en las frentes de los hombres. Está escrito en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, que prueba que los ángeles, que los malaquines necesitan un signo porque de otra forma solo conocen lo que les es especialmente comunicado. O sea, tiene que ser una orden precisa para cada trabajo, para cada acto, para cada mandamiento que el Eterno les entregue, no para 2 o para 3. Siendo así, el ángel preguntó en ese momento, ¿dónde está Sara, tu mujer? Por la razón de que no quiso librar su mensaje en presencia de ella, o sea, cuando estuviera Sara allí. Pero tan pronto como Abraham dijo, mira, ella está en la tienda, dijo el ángel, el malach, ciertamente volveré a ti cuando la estación retorne y hete aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Vamos al capítulo 18, versículos 11 a 15. Está escrito. Y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. A Sara le había cesado la regla de las mujeres. Versículo 12. Y se rió Sara para sus adentros, diciendo, después de haberme marchitado, otra vez tendré la piel tersa, y mi marido es anciano. Dio H entonces a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, de veras, tendré un hijo a pesar de haber envejecido? ¿Acaso hay algo que sea imposible para Hachén? Al momento designado, retornaré a ti en esta misma época del año que viene y Sara tendrá un hijo. Versículo 15. Lo negó Sara, diciendo, no me reí, pues temía. Pero él dijo, no, por cierto, te reíste. Sara se rió sin creer lo que había oído, lo que había escuchado. Pensó que la afirmación del huésped era solamente una bendición pronunciada por pura cortesía, carente de sentido y no algo que salía de la boca del Eterno como profecía. En vista de su edad avanzada, ella pensó que un rejuvenecimiento tan fuera de lo común sería un milagro tan grande como la resurrección de los muertos, que solo Dios, que solo Hachén mismo podría llevar a cabo. Si bien Sara no sabía que era verdaderamente un mensaje directo de Hachén, de Dios, Dios se enojó por su reacción, pues una persona de su altura, de su talla espiritual como la que tenía Sara, tendría que haber tenido fe en que el milagro del nacimiento podía ocurrir, o por lo menos tendría que haber dicho, amén, que así sea. Bien, perdón.
Los ángeles ya habían sido enviados a otra misión. Al terminar de cumplir esta misión, se iban a cumplir otra misión. Los ángeles se despidieron de Abraham y se dirigieron a destruir Sodoma y a rescatar a Lot. Pero Dios postergó la destrucción hasta que Abraham tuviera la oportunidad de interceder por ella, por esta tierra. La Torá explica los motivos de Dios. Dado que Abraham está destinado a transformarse en una grande y poderosa nación y que él les enseñará los valores de la benevolencia, de la bondad y la justicia a las generaciones futuras, resulta apropiado que le diga lo que tengo planeado hacer, dijo Hashem. De otro modo, la gente se preguntará, ¿cómo es posible que Dios le haya ocultado esto? ¿O cómo es posible que Abraham haya sido tan insensible como para no rezar por sus vecinos? ¿Por qué decían esto? De que Abraham haya sido tan insensible como para no rezar por sus vecinos. A Abraham ya lo conocía la gente. Abraham se había dado a conocer porque era una persona bondadosa, era hospitalaria, era caritativa y les enseñaba Torá a todas las personas cuando iban por el camino, Torá oral. Por eso la pregunta que se hacían las personas, ¿cómo es posible que de pronto Abraham no haya rezado por estas personas? Y eso fue lo que hizo Abraham. Además, si existe alguna causa legítima para perdonar a los sodomitas, Abraham me implorara que los perdone, dijo Hashem. Pero si son absolutamente culpables, entonces incluso él, Abraham, querrá que se ejecute la sentencia en su contra. Otra forma de explicarlo es que Dios, Hashem, quería que Abraham supiera que los pecadores siempre tienen las puertas abiertas para el arrepentimiento. O tal vez él quería que Abraham supiera que si había unas pocas personas justas en Sodoma, aunque la abrumadora mayoría de la población era perversa, los justos se salvarían. Al ver que toda la región había sido destruida, como finalmente ocurrió, y que no habría más viajeros a quienes ofrecerles hospitalidad, Abraham se mudó, se fue a otra región. Aquí yo no me quedo. Yo soy una persona hospitalaria, bondadosa, me voy a trabajar a otra parte. Él no se quedó allí, se fue a otra región. Otro motivo posible para su traslado a otra región fue que él deseaba en ese momento alejarse de Lot, de su sobrino, quien había adquirido una fama muy triste por haber tenido relaciones íntimas con sus dos hijas, con sus propias hijas. Entonces, Abraham viajó a Cades y Shur, que eran dos ciudades muy grandes, situadas en la zona filistea de la tierra de Canaán. Abraham
decidió establecerse allí debido a que el área tenía una densa población, lo cual le daría la oportunidad de difundir su fe en Dios, en Hachén. Él llegó allí y lo primero que vio fue la cantidad de personas, una considerable cantidad de personas que vivían allí en el lugar. Y prácticamente, como decimos aquí en Colombia, Abraham llegó a su salsa. Llegó al lugar predilecto para él, para poder enseñar Torá, para ser hospitalario, para ser bondadoso y ayudar a todas las personas. Abraham se estableció ahí en Filistea con el fin de establecer su presencia y por lo tanto los futuros derechos de su descendencia en otra parte diferente de Jerez Israel. Si bien en el pasado él ya había vivido la amargura del secuestro de Sara por parte de Faraón, Abraham nunca se imaginó, él no esperaba que aquella experiencia se repitiera, porque tal como demostrará el relato en la Torá, Abimelech era un rey justo, según los parámetros de la época en ese lugar. Y Filistea, donde llegó Abraham a pernoctar, era un país más respetuoso de las leyes que el país de Egipto. El hecho de que ella fuera raptada, pese a todas esas consideraciones, fue una de las 10 pruebas a las que fue sometido Abraham. ¿Qué pasó? Abraham pretendía que Sara se hiciese pasar como su hermana, pero Abraham no pidió permiso a Sara para usar esta artimaña debido a que ella se habría negado a causa de su anterior secuestro por parte de Faraón. Pero, por otro lado, él no esperaba que ocurriera algo así en Gerar si la gente pensaba que ella era su hermana. Esto era lo que pensaba Abraham. Por lo tanto, Abraham no sintió que la estaba exponiendo a un peligro, pero Abimelech finalmente tomó a Sara. Estaba Abraham en líos. Abimelech tenía planes de casarse con ella. Quizá el hecho de que fuera tan extraordinariamente bella a la edad de 90 años, hasta el punto de que un rey quisiera desposarla porque Abimelech era el rey, se debía a que ella había rejuvenecido para poder quedar encinta, en embarazo, cuando tuvo a Isaac. Sin embargo, Dios se le apareció, Vayera, se le apareció. O sea, Dios se le apareció a Abraham y también se le apareció a Abimelech para advertirle que no se fuera a propasar con Sara. Y eso constituyó un fenómeno muy sorprendente, ya que la profecía se le confiere solamente a las personas del más elevado nivel espiritual. No obstante, a fin de proteger el honor de los justos, de los tzadikim, Dios, Hachén, se le aparece incluso a los paganos,
siempre y cuando sean personas de cierta estatura moral. En el caso del secuestro de Sara en Egipto, el faraón era absolutamente indigno y por eso Dios lo castigó sin darle ni siquiera el beneficio de una advertencia profética, como lo acababa de hacer con Abimelech. Hashem, para evitar que Abimelech forzara a Sara a cohabitar con él, lo castigó con impotencia. Abimelech pensó que, dado que tenía buenas intenciones, él era inocente. Él mismo pensaba que él tenía buenas intenciones, pero no sabía hasta este momento que era Sara la esposa de Abraham. Sin embargo, el judaísmo rechaza este punto de vista. Las buenas intenciones no son suficientes para purificar una mala acción. El parámetro que se debe utilizar es si uno está cumpliendo con la voluntad de Dios, si lo que uno hace es malo a sus ojos, entonces las buenas intenciones que la persona pueda tener no constituyen en ningún momento una aprobación. Además, la ignorancia es en sí un pecado. La persona que se encuentra como en la posición de Abimelech tiene también la obligación de sentar un ejemplo de conducta apropiada. ¿Acaso es correcto que incluso una mujer soltera deba temer el capricho de cada príncipe? Hashem, Dios, era perfectamente consciente de las buenas intenciones de Abimelech, pero él fue el que evitó que el rey cometiera adulterio. Hashem fue el que evitó que Abimelech cometiera adulterio. Esto se compara a un guerrero que cabalga a toda velocidad y que frena su caballo para no lastimar a un niño. ¿A quién tenemos que alabar? ¿Al caballo o al jinete? Por cierto, al jinete. Aquí también Hashem le dijo a Abimelech que no se merecía ningún reconocimiento por no haberle hecho daño a Sara, pues fue él, Dios, quien se lo impidió. Las profecías reveladas a Abraham y a Sara, junto con los anhelos que tenían en común de construir el futuro para el cual Dios había creado el mundo, finalmente se hicieron realidad con el nacimiento del hijo de Sara, con Isaac. Además, la manera en la que ocurrió que una mujer infértil desde su juventud tuviera un hijo a la edad de 90 años, estableció el milagroso carácter del pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Dios fácilmente podría haberle dado un hijo a Sara, quizás cuando estaba más joven, en la primavera de su vida, pero de ese modo no se habría puesto de manifiesto la intervención divina. Esto nos enseña
que si alguien suplica a Dios para que Dios se apiade de otra persona, cuando ella misma necesita de lo mismo, su necesidad es respondida en primer término. ¿Sí? También esto demuestra que la llave de la concepción se encuentra en manos de Dios. Él se la negó a Abimelech y a sus siervos y se la confió a Sara, tal como decretó su sabiduría. Según la tradición, Sara concibió el primer día de Rosh Hashanah. Por lo tanto, esta narrativa constituye la lectura de la Torá de ese día. Para que la persona se sienta inspirada a seguir el ejemplo de rectitud y plegaria que nos dejó Sara. Quizá fue este nombre el que Dios le ordenó a Abraham que le colocara, que le pusiera al niño. Y deriva del término risa, ya que según las leyes de la naturaleza, la idea misma de su nacimiento era irrisoria. Sin embargo, la risa que se conmemora en este nombre es la alegría misma de Abraham y no el escepticismo que demostró Sara en un principio. Si el nombre hubiera simbolizado lo contrario, burla, Hashem no habría ordenado colocarle ese nombre al hijo de Sara y de Abraham. En el versículo 6, la misma Sara dijo que todo el que oyera de este gran acontecimiento participaría en su dicha, en su misma alegría, rectificando de ese modo la implicancia del nombre. Enseñan sus sabios que el principal atributo de Isaac era la fuerza introspectiva de carácter y el dominio de sí mismo, que es un concepto que a primera vista parece contradecir su nombre. Sin embargo, para poder ver verdaderamente fuerte, uno tiene que poder reírse del mundo y no de reírse del mundo y de sus obstáculos aparentemente insuperables. Nuestros sabios aquí nos enseñan que cada uno de nosotros, para poder ser fuertes, nos tenemos que reír, entre comillas, de los obstáculos, de las situaciones difíciles que lleguen a nuestras vidas. Veamos esto. Elicha, al igual que Abraham, el profeta Eliseo, encarnaba la misma bondad que tenía Abraham, que tenían los judíos de aquella generación. Tal como lo hace con Abraham, las escrituras expresan la grandeza de Elicha al relatar su compasión hacia otras personas. La Haftará hace mención de 2 episodios de esa índole. El primero relata la historia de una viuda totalmente desposeída, que no contaba con la ayuda de nadie. En el segundo, la protagonista es una mujer próspera y distinguida que no necesitaba favores de nadie. Es posible que la historia de la mujer humilde haya sido elegida para esta Haftará
por su semejanza con quienes visitaban Sodoma. Así, de indiferentes a su situación parecían ser sus vecinas. Según los sabios, esta era la vida del profeta Obadía, quien arriesgó su vida y gastó su fortuna en salvar a cientos de profetas de la espada del malvado rey Acab y su esposa Jezabel. Aún así, cuando la viuda se vio en la apremiante situación de no poder saldar sus deudas con un acreedor, dispuesto a tomar a sus hijos como pago y someterlos a la servidumbre, no tuvo a quien acudir más que a Elisha, el profeta Eliseo. Entonces, ¿dónde estaba la compasión, el legado de Abraham que había enseñado allí en ese lugar? Incluso en el seno de las 10 tribus, donde aquel legado parecía haber desaparecido. Allí estaba Elisha, dispuesto a escuchar, a consolar y a ayudar. El segundo episodio tiene como protagonista una mujer oriunda de Tsunem, acaudalada y que lo poseía todo, lo tenía todo, excepto hijos. Elisha entonces demuestra su gratitud hacia ella por su hospitalidad, bendiciéndola con un hijo, exactamente como hizo Dios con Sara. Cuando el niño muere de una forma repentina, Elisha lo resucita, colocando su propio cuerpo sobre el exánime pequeño, como si lo estuviera o le estuviera insuflando su propia alma. Esta se ha convertido en una lección eterna para aquellos que desean enseñar e inspirar a los niños de Israel y del mundo. Deben inyectarles de su propia energía, de su propia vitalidad. Ahora, el maestro, si es que desea tener éxito, debe entregarse más allá de las exigencias mínimas. Estamos transcurriendo el mes de Heshvan, amados. Hoy es 18, hoy es el día 18 del mes de Heshvan del año 5783. Un 11 del mes de Heshvan falleció nuestra matriarca Raquel, y fue sepultada en el camino a Efrat, que es Beleje. Escrito en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 35, versículo 19. Su lugar de sepultura en el sur de Jerusalén, nos es conocido por tradición. Allí, en ese lugar, se edificó una construcción de piedra y los habitantes de Israel van tradicionalmente a ese lugar a ofrecer plegarias y volcar sus corazones ante Hashem, suplicando que misericordia, en mérito de Rachel, en momentos de tribulación, tanto para la comunidad en general como para cada uno en particular. Misericordia. Muchas personas se reúnen allí, especialmente el 11 de Heshvan. Esto fue una semana inmediatamente anterior.
Fue el aniversario de su fallecimiento. Rachel y Meinu no fue sepultada en la cueva de Macpelá, en Mehará Macpelá, en Hebrón, junto a las demás matriarcas, Sara, Rica y Lea, y los patriarcas de nuestro pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, sino que fue sepultada a la vera del camino, a un lado del camino, donde murió cuando regresaba de la casa de su padre Labán, cuando regresaba con Jacob. ¿Por qué enterró Jacob a Rachel en el camino hacia Belén, hacia Belén? Nuestros sabios explican que tuvo una visión profética de que algún día los exiliados pasarían por ese lugar al ser desterrados y por lo tanto la sepultó allí para que pudiera implorar misericordia por todos ellos. Cuando Nebuzaradán los exilió y pasaban por su tumba, ella salía y lloraba suplicando merced, misericordia para ellos. Como está escrito en el libro de Jeremías, Yirmiyahu, capítulo 31, versículos 14 al 15. Así ha dicho Dios, así ha dicho Hachén. Una voz se oye en las alturas, lamentaciones y llanto amargo. Rachel llora por sus hijos, se rehúsa a ser consolada acerca de ellos, pues ya no están. Así ha dicho Dios, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque hay recompensa para tus esfuerzos, dice Hachén, y regresarán de la tierra enemiga. Enseña el Midrash, cuando los patriarcas y las matriarcas fueron a mediar con Dios, quien en ese momento estaba enojado por la imagen idólatra que el rey Menachaya colocó en el Beit HaMikdash, en el templo sagrado, Dios no se reconcilió. Entonces entró Rachel y dijo, amo del universo, ¿cuál misericordia es mayor? ¿La tuya o la del hombre de carne y hueso? Sin duda, tu merced es mayor. Sin embargo, continuó Rachel, yo llevé una rival, a Lea, a mi casa. Aunque todo el trabajo que Jacob hizo para mi padre fue solamente por mí, y cuando llegué a la jupá, al palio nupcial, mi hermana fue llevada en mi lugar, no solo guardé silencio, sino que incluso entregué a ella mi santo y seña, las señales secretas que Jacob y yo convenimos para reconocernos mutuamente, para que ella no pasara vergüenza, la hermana de ella, Lea. También tú, aunque tus hijos hayan introducido un rival en tu casa, debes guardar silencio hacia ellos. O sea, ella suplicaba que no los castigara. Dios, Hachén, le respondió, has defendido bien a mis hijos. Obtendrás recompensa por todos tus esfuerzos y por tu rectitud en haberle entregado tus señales a tu hermana. La tumba de Raquel siempre ha sido y será un lugar de plegarias a Dios Altísimo. Ella, Rachel, es la madre del pueblo y lo defiende. Siempre, amados, que atravesemos dificultades, su misericordia,
se despierta y promueve a su vez la misericordia celestial para atraernos salvación. Ya para terminar, amados, cuando nuestro Creador se presentó ante Abraham en la forma de los 3 ángeles, de los 3 malajines, Abraham, que todavía sentía dolor por su circuncisión, aún así se levantó para dar la bienvenida en ese momento a sus invitados. También es bueno recordar que a través de la inspiración divina, Abraham obedecía todos los preceptos bíblicos, las misbot, mucho antes de que la Torá se entregara a la humanidad. Además, el imperativo de dar la bienvenida a los invitados es indicativo de un nivel más elevado de conciencia que el mismo acto de dar la bienvenida al rostro de nuestro Creador. La mayor parte del tiempo, Baruch Hashem, que no tenemos dolores físicos, ni tampoco vivimos en temperaturas de 50, 60 grados, como lo experimentó Abraham en su tienda. Sin embargo, a diferencia de Abraham, estamos demasiado ocupados o distraídos para preocuparnos por alguien que no seamos nosotros mismos. Por lo tanto, la lección que debemos aprender de esta parashá de parte de nuestro patriarca Abraham es pensar en cuidar a los demás, sea cual sea nuestro nivel de incomodidad. Palabras más, palabras menos, no tenemos excusas. A Abraham no le importó que apenas hacía 3 días que se había circuncidado y por su esfuerzo y bondad resultó atendiendo ángeles, malajines enviados por Dios. Él no lo sabía que eran ángeles, que eran malajines. Cuando hacemos este tipo de esfuerzo, cada uno acorde con su capacidad, Abraham mismo nos ayudará. Abraham representa la fuerza de Gesed, la fuerza de misericordia en el universo, en la creación. Al cuidar de los demás, estamos atrayendo ese efecto en nosotros mismos, el efecto de la fuerza, de la bondad y la misericordia en nuestras vidas. Si seguimos el camino de Abraham, aunque sea un poco cada día, la luz del Creador estará allí para usted y para mí, para nosotros. Este es el mismo principio espiritual que se nos ha mostrado de los primeros versos de Bereshit, de Génesis. Cada paso que damos hacia la luz trae a la luz 2 pasos más cerca de cada uno
de nosotros. Shalom, shalom.